Perdoncito, perdoncito. Ajá. ¿Buscando qué me decías? ¿Precios? Para poder así administrar el dinero. Ok. En la parte de la economía, ¿no? ¿En qué otra forma tú administras tu dinero, aparte de lo que me acabas de comentar? Por ejemplo, en la escuela Ajá. y en los gastos para la casa o lo que Ok. sea, pero así que haciendo una reducción para poder tener una buena administración. Perfecto. Entonces tú te basas en lo que es la reducción, ¿no? La situación esta de los precios, me imagino que buscar los más accesibles, pero pues que también que te respondan a las necesidades que tenemos, ¿no? No, esto de las finanzas lo ve mucho la parte administrativa en casa. Por ejemplo, las jefas de familia, las esposas, las que están en la casa, ¿no? Porque empiezan a visualizar todos los ingresos que van a tener, tanto ingresos físicos como son salarios, a situaciones extras, ¿no? Que se pudiesen presentar y empiezan a visualizar todo lo que es su presupuesto. Ok, tenemos gastos fijos como es la luz, como es la renta, como es el gas, que se pagan es sí o sí. Entonces empezamos a administrar el dinero, las finanzas es el arte y ciencia de administrar este dinero. ¿Qué necesitamos para poder solventar todas nuestras deudas o nuestros gastos o nuestros costos fijos? Y de la misma forma, si ya visualizamos que no hay otra fuente de ingreso o no hay otra situación para poder ingresar más dinero, pues empezar a administrar, como lo comentas, Martín, la situación de qué vamos a hacer para que el trabajo, que los costos pues disminuyan, ¿no? De repente, podemos trabajar en muchas áreas, ¿no? No sé si a ustedes les comentaba sobre los productos sustitutos, ¿no? De repente, lamentablemente, las marcas, pues por el hecho de su marketing, de la publicidad, todo eso, pues nos ofrecen precios un poquito altos, ¿no? Y hay demás productos que nos ayudan o nos dan todo lo que es la parte de lo que estamos buscando, pero como no son de marcas, pues son más económicos. Entonces también es visualizar y administrar esta parte, ¿no? De qué sí y qué no. Ok, también está la situación, por ejemplo, de los flujos de efectivo, ¿no? También la administración se basa en esto, las finanzas se basan en administrar el dinero para que no nos quedemos cortos a media semana o, por ejemplo, ¿no? Que si se le da el gasto a la persona o la que es la quincena o el sueldo, pues que se les llegue a que terminen su periodo sin ninguna situación de que nos faltó, ¿no? Y claro, nosotros también tendríamos que estar pensando que el ahorro es parte de nuestro presupuesto, ¿no? Tanto es para gastos, tanto es para costos, tanto es para despensa, tanto es para salud, tanto es para vestido, tanto es para esto. Pero también tendríamos que tener en cuenta lo que es el ahorro, ¿no? Tanto porcentaje se va a dar para que nosotros como personas pues empecemos a trabajar lo que es el ahorro para algún tipo de contingencia o bien por el hecho de que decir, a final de tiempo me quiero ir, no sé, voy a salir, me quiero ir de vacaciones, y también esa es una forma que nos incentiva al ahorro, ¿ok? Entonces retomamos que finanzas, pues es un conjunto de actividades que nos ayudan a manejar nuestros recursos financieros dentro de la empresa para optimizar nuestros bienes. Las finanzas son una disciplina que afecta a la vida de cada persona y organizaciones, ya que todos los individuos ganan o perciben dinero y de la misma forma lo gastan y lo invierten. Podríamos decir que las jefas de familia, las personas que no salen a trabajar, pues no están ganando dinero, pero sí lo están percibiendo por parte de sus hijos, por parte de sus maridos, por parte de su cónyuge, ¿no? Entonces, no forman parte del ingreso como tal, pero ellas lo administran y al final de cuentas pues tienen muchísimas más actividades que aunque no son remuneradas pues no deja de ser trabajo. ¿Cuáles son las características de las finanzas? En primera instancia se van a ocupar del manejo del dinero y los bienes capitales, la banca, los ahorros, las inversiones, préstamos, etcétera. ¿Ok? Hablábamos que nosotros tendríamos que tener la situación de tener pues
una parte de lo que es nuestros ahorros, ¿no? Pero también hay que aprender a administrar las deudas. De repente los que tenemos algún crédito de Infonavit, los que tenemos algún crédito con alguna inmobiliaria, con alguna situación de financiamiento de algún equipo de transporte, de traslado, sabemos cuál es la importancia de también administrar lo que son estos préstamos, estas deudas, estos créditos, ¿no? Por el hecho de los intereses, incluso hasta a lo mejor puede haber créditos en instituciones bancarias o a lo mejor bancos menos reconocidos como es lo que es Bancoppel, Banco Azteca, que nos brindan muchos servicios financieros. Entonces también es importante que nosotros lo sepamos administrar para que no caigamos en lo que son los intereses moratorios, para que no caigamos en lo que es el buro de crédito, porque luego para salir es un show, y también por el hecho de que tendríamos que estar trabajando sobre un historial crediticio para que en un futuro, cuando tengamos algunas situaciones, tanto en crecimiento laboral, personal o situaciones, pues podamos hacer uso de ellos, ¿no? También en las características de las finanzas tenemos que saber cómo se encuentra nuestra economía. Por ejemplo, ahorita estamos tras la recesión de la pandemia, tras la recesión de la guerra que se está viviendo, empiezan situaciones como la inflación de forma brutal, ¿no? México tiene un peso muy fuerte, tiene un peso muy que respalda. Ahorita el dólar ha bajado y nuestro peso se sigue manteniendo. No así las monedas tales como Argentina, que su inflación se fue brutalmente afectada, en las que día con día se ve afectado el dinero. Nosotros, México, tenemos un país bueno, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay inflación? Lo que es el Bajico, el Banco Central de México, trata de poner como medidas cautelares para que no siga creciendo. Entonces, ahorita cuando la inflación es muy alta, lo que pretende hacer es el banco es subir intereses para préstamos, para créditos, con tal de que el exceso de dinero del mercado se quite. Si nosotros vamos a gastar algo y vemos que los intereses son muy altos, y si es algo que en realidad no necesitamos, pues nos vamos a esperar. Entonces, de esta forma, no hay tanto dinero dentro del mercado y de esta forma la inflación baja un poco. Entonces, si nosotros sabemos esas situaciones, entendemos que ahorita en el 2023, en julio, tenemos una tasa de intereses muy alta. Entonces, las personas que van a invertir o que van a administrar prefieren en este momento no pedir un crédito, prefieren a lo mejor trabajar de la mano de sus proveedores, que probablemente les den servicio a días sin intereses. Por ejemplo, sabes que te surto y tienes 60 días de plazo para que me pagues, y prefieren hacer eso donde el interés no se ve reflejado a pedir un crédito en una institución bancaria donde la tasa es muy alta. Si ellos como empresarios saben eso, nosotros como personas también lo tendríamos que saber. De repente están las figuras que son las famosas tandas, ¿no? Yo no las recomiendo por el hecho de que no sabemos con qué tipo de personas nos estamos relacionando y que al final de cuentas no hay nada certero que nos diga que nos van a pagar, y que en algún momento que nosotros querramos tener alguna situación legal para obligarnos al pago, pues es posible que nosotros no podamos hacer efectivo el cobro. Pero en estas partes de esas situaciones de las tandas, pues se encuentra un financiamiento, es decir, te van a dar un dinero, pero no vas a pagar ningún interés, entonces lo vas a poder estar trabajando y en algún futuro pues lo vas a empezar a pagar de acuerdo con tus números, ¿no? Entonces, nosotros como personas podríamos recurrir a este tipo de cosas con tal de no adquirir lo que es un crédito, por el hecho de que estamos sabiendo que ahorita la inflación es muy alta y por lo cual las tasas de intereses están creciendo. Me parece que en marzo tuvimos el último incremento y se espera que para el siguiente año tener un crecimiento un poquito mayor, y por lo cual tendría que estar bajando la inflación, y por lo cual el Banco de México tendría que empezar a bajar lo que es la tasa de interés. Eso se espera, aún no se ha visto. Se supone que ya en estos meses, como en abril y en mayo, la inflación tuvo una tendencia a bajar, pero no así aún las tasas, aún no se reflejan. Entonces sería cuestión de esperar, a lo mejor en noviembre, ya estemos en septiembre, a lo mejor ya estemos hablando de alguna baja de las tasas de intereses, por lo que es la inflación que ya bajó. ¿Ok? Cuando hablamos también de finanzas, tenemos que hablar de lo que son los riesgos, de los beneficios, las tasas de intereses que les comentaba, los costos de inversión, etcétera, ¿no? Toda inversión que vamos a hacer o en algún momento en algún proyecto en el que vamos a invertir, prevén un riesgo.
Si nosotros tenemos algún excedente de efectivo y lo queremos guardar, no hay mayores instrumentos que sean muy saludables, muy legales, que te den mucha seguridad, como por ejemplo cuando tú vas y lo metes al banco, a meses, a plazos, y tú sabes que tu dinero pues no le va a pasar nada y que al contrario te va a generar un tipo de interés, ¿no? Asimismo, pues la compra de CETES, la compra de bonos, de unibonos, son instrumentos que son completamente controlados y completamente seguros. Y por lo mismo, pues su tipo de interés es muy bajo, es decir, nos van a pagar muy poquito. ¿Por qué? Porque el riesgo es menor. A menos riesgo, menor interés. A mayor riesgo, mayor interés. Nosotros nos debemos de posicionar para saber qué tipo de personas somos, qué tipo de empresa tenemos y qué tipo de objetivos tenemos para visualizar qué tipo de interés, qué tipo de riesgo vamos a adquirir. Las personas jóvenes, las personas que no tienen a lo mejor tipo de responsabilidad, como por ejemplo los hijos de familia, pues al final de cuentas les gustan mucho esas cosas riesgosas. ¿Por qué? Porque saben que si lo pierden, pues no pasa nada. Pero ya las personas mayores que se han jubilado, las personas mayores que ya estamos hablando de su pensión, pues quieren a lo mejor invertir bajo algo que aunque de poquito sea muy seguro. ¿Por qué? Porque ya es el dinero con el que cuentan para toda su vida. Entonces ellos prefieren una tasa de interés pequeña y que el riesgo sea mínimo a estar experimentando y irse por la parte donde el interés está muy alto, pero que probablemente lo pueda perder, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de los riesgos, pues es donde debemos de contemplar qué tipo de riesgo queremos y qué tipo de interés vamos a tener de acuerdo a nuestras decisiones. También aparte de las responsabilidades, edades, también es la personalidad de cada persona. Hay personas que son muy arriesgadas, muy aventadas y les va bien, y hay veces que les va mal. Y hay personas que son un poquito más tranquilas, ¿no? Que prefieren llevársela tranquila sin ningún problema, pero saben que al final de cuentas van a tener un resultado chiquito pero positivo, ¿ok? También las finanzas pues nos permiten el mejoramiento de la administración del dinero tanto en las entidades públicas como en las privadas, es decir, tanto a los individuos como a las familias y también en las grandes corporaciones, ¿no? Las finanzas se van a apoyar en los saberes de otras disciplinas auxiliares como es la economía, la contabilidad, las estadísticas y la matemática. ¿Ok? Entonces ya vimos que las finanzas pues son el arte de administrar el dinero y que el dinero lo vamos a administrar sea nuestro o sea o sea que nosotros lo percibamos simplemente. Estas finanzas, la mayor figura que sabe administrar pues es prácticamente la jefa de familia, que es la que con un sueldo pues hace maravillas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestros tipos de finanzas? Tenemos las finanzas privadas y las finanzas públicas. Las finanzas privadas es como lo dice su nombre, todo lo que conlleva una situación privada. Pueden ser nosotros como personas, pueden ser las familiares, en el caso del hogar, y pueden ser las corporativas, es decir, que una persona está obteniendo o está teniendo un ingreso y lo tiene que administrar. Después de esto tenemos lo que son las finanzas públicas. Y las finanzas públicas pues se van a integrar de estos aspectos que es la política fiscal, el gasto público, la deuda pública y el presupuesto público. Vamos a empezar con las finanzas privadas personales. Las finanzas privadas personales pues son aquellas que tienen que ver con el manejo individual del dinero. Al principio de la clase le preguntaba a su compañero Martín cómo llevaba las finanzas él y él nos dio pues la situación de la parte de reducir costos. Esa es una parte que él la trabaja así, ¿no? Habrá otras personas que administran sus finanzas visualizando cuáles son sus gastos y visualizando qué gastos puede absorber más o qué gastos simplemente ya no va a poder absorber. Hay personas que se empiezan a decir, ¿sabes qué? Esto es de gasto, esto es de costo y esto es fijo, pero también voy a empezar a hacer mi colchoncito para mis ahorros y también voy a visualizar la parte de lo que es seguridad, de hospital, salud, gastos que nos han previsto, ¿no? Y hay otras personas que también sus finanzas las llevan de la forma de que, ¿sabes qué? Yo nunca me he quedado sin dinero. Yo todo el tiempo voy midiendo, voy administrando y al final de mes, de quincena, de semana, siempre tengo un extra. Y hay personas que lamentablemente no tienen esta capacidad o no es capacidad, no tienen este cuidado
y a media semana pues ya no tienen, ¿no? O sea, ya se les acabó, no saben en qué se lo gastaron, de repente, ¿no? Como dice el meme, 3,000 pesos me los gasto en 2 días y los siguientes días sobrevivo con 20. Entonces, no, ahí es donde decimos la administración de nuestras finanzas no es buena. ¿Ok? También están las finanzas familiares, en lo que es nuestro hogar, nuestra casa, ¿no? Comprendida pues la suma de las finanzas de todos los individuos. De repente hay casas en las que pues solamente una figura es la que sale a trabajar, la figura materna o la figura paterna, pero hay casas en las que ya trabaja a lo mejor el papá, también trabaja la mamá, y pues ya a lo mejor trabajan los hijos. Entonces, estas finanzas familiares son en las que varios individuos comparten pues un hogar, ¿no? También en esta podría entrar a lo mejor lo que son los roomies, que están, que comparten lo que es una casa, comparten gastos, comparten espacios, y aparte cada uno pues tiene su administración propia, ¿no? Su administración personal de sus gastos, ¿no? Entonces, esas entrarían en finanzas familiares. Y en las finanzas corporativas, pues prácticamente hablamos de todas las empresas que son una organización privada, es decir, no hay ninguna parte del Estado, no hay ninguna parte del sector público que intervenga en ellas, ¿no? Y pues son todo tipo, aquí no tiene nada que ver el régimen, no tiene que ver nada la Constitución, no tiene nada que ver qué tipo de servicio o producto ofrecen, simplemente son corporativas porque su capital es privado, ¿ok? Es decir, son personas que se juntaron para crear una empresa que no importa a qué se dedique, pero dentro de las finanzas, su administración es de finanzas corporativas, ¿ok? La otra parte de las finanzas públicas, como les decía, pues son aquellas en donde interviene el Estado o las empresas pues prácticamente públicas y se manejan pues en distintos términos de acuerdo a las privadas y abarcan las siguientes áreas, lo que es la política fiscal, que es en lo que el Estado pues recoge y administra los tributos que obtiene de los ciudadanos, es decir, prácticamente la política fiscal, cuando hablamos de la palabra, cuando mencionamos la palabra fiscal, estamos hablando prácticamente de los impuestos. Entonces, las políticas fiscales, como su nombre lo dice, políticas, reglas fiscales de acuerdo a los impuestos, son reglas que el gobierno, que la parte ejecutiva, empieza a trabajar con tal de poder recaudar más impuestos para poder hacer frente a todos los gastos de la nación, ¿no? El gasto público pues tiene que ver en que el Estado, en qué gasta, en qué invierte el Estado todo el dinero, cómo lo administra, cuánto dinero inyecta a la sociedad en forma de empleos, en forma de compras, etcétera. La deuda pública es el caso de cómo vamos a estar pagando. México tuvo una deuda pública en el momento en el que empezó a pedir prestado este, al Banco Internacional. Entonces, se empieza a visualizar esta parte de que empezamos a pedir préstamos, más préstamos, y en estos momentos, pues México tiene un alto nivel de deuda. A nivel de Latinoamérica, somos, me parece, el segundo país más endeudado, de acuerdo a lo que es la deuda pública. El Fondo Monetario Internacional al que pertenecemos, México es partícipe, y un contador mexicano fue uno de los fundadores, no recuerdo su nombre. Se crea con tal de poder ayudar a los países, ¿no? A que todos vayan de la mano y no haya tantísima diferencia en tanto salud, financiamiento, culturas, etcétera. Entonces se crea este Fondo Monetario Internacional y les presta a los países que tienen alguna situación que no pudieron controlar, como por ejemplo, ahorita los países que están en guerra, o por ejemplo, en algún desastre natural como lo que son los terremotos, o algún tsunami, o alguna devastación. Este Fondo Monetario Internacional es una sociedad que se integran por diferentes países, los cuales cada uno va aportando como membresía, y de acuerdo a esto, pues tienen como un colchoncito, ¿no? Entonces, este dinero ellos se lo prestan a los países para poder hacer frente a alguna contingencia. Entonces, pues México ya ha pedido varios préstamos por los cuales está un poquito endeudado, y pues de acuerdo a todos nuestros ingresos tenemos que separar de esos ingresos qué se va a gastar para nuestros gastos como nación, qué se va a gastar para la deuda, para poder pagar esta deuda pública,
Y también tenemos la figura de la política fiscal, cómo cómo vamos a obtener el dinero, y el presupuesto público, en qué lo vamos a gastar, cómo se va a dar el gasto público, ¿no? Entonces, la deuda pública, pues prácticamente se da por préstamos que pedimos de acuerdo a situaciones que no pudimos solventar de manera interna como país, ¿ok? Como dato informativo, no soy muy dada a la política, pero como dato informativo, en este sexenio no se ha pedido dinero. Han trabajado con la austeridad, no sé, ¿no? Como toda la política, ¿no? Tiene sus vicios, tiene sus situaciones, pero en algunos rangos que me he enterado o he estado de la mano con gente, por ejemplo, con el personal del SAT, sí han tenido muchos recortes. Entonces, en lo que es los gastos y la deuda pública, pues se ha trabajado muy bien, ¿no? Ignoran demás aspectos, me imagino que debe de haber otras situaciones, como siempre, como todo lo que es política viciado, pero al menos en estas áreas, pues sí se las puedo mencionar. Que no hemos aumentado la deuda y que los gastos públicos en diferentes sectores gubernamentales, pues sí se han visto demasiado recortados. ¿Ok? Bueno, chicos, creo que ya somos un poquito más. Voy a pasar lista porque ya son las 11:30 y vamos para empezar para seguir con la clase. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Hasta el momento No, todo bien, profa. maestra. Buenos Todo bien, días. profa. Qué bueno, qué bueno. Permítame un segundo, voy a pasar lista. Ok. Tenemos a Sandy Rivera. Presente. Ok. Chicos, les recuerdo que la siguiente clase voy a tomar lista en los primeros 5 o 10 minutos porque en esta clase sí se portaron muy mal y entraron muy tarde. Y también ahorita les voy a dar prácticamente lo que son los rasgos de evaluaciones para que los tengamos a la mano. Adrián Ramírez, Presente, maestra. Buenos días. buenos días. Hervey, Presente, maestra, buenos días. hola, muy buenos días. Martín, bueno, Martín fue el primero. Sí, presente, profa. Y Marisela. Hola. Presente, maestra. Ok, entonces ya. Tenemos a 5, a Sandra, Adrián, Hervey, Martín y Marisela. Ok, vamos a empezar a explicar rapidísimamente de esta forma cómo vamos a trabajar. Se va a trabajar como se han trabajado las sesiones pasadas. Vamos a dejar tarea en cada sesión. Hoy en esta sesión son 2. Y vamos a trabajar exposición. ¿Ok? ¿Quién quiere hacer la primera exposición? Si quiere, yo la hago, maestra. ¿Quién habló? ¿Adrián? Adrián, sí. Perfecto. Primera exposición. Segunda exposición, necesito a 2. Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Yo, Marisela. Marisela, perfecto. ¿Quién más para la segunda exposición? Yo, profa. Martín. Perfecto. Bueno, ahorita que ya se dan las exposiciones, ya les voy a decir, ¿ok? Rangos a evaluar. Exposición. 40%. Tareas, 50%. Y asistencia, cuando yo pase lista, 10%. ¿Ok? Si entramos más tarde, ya vamos a ver afectado este rubro, por favor. Empecemos temprano. ¿Ok? Entonces, seguimos con lo que es nuestra clase, ya que trabajamos quiénes van a hacer las exposiciones y los rangos a evaluar. Ok, entonces, ahora sí, vamos a empezar con lo que es las finanzas públicas. Las finanzas públicas, pues, se han convertido en uno de los instrumentos más importantes de la política económica. ¿Por qué? Porque van a buscar
el bienestar de la mayoría, es decir, de todo el estado, de todo el país. Y asimismo, vamos a estar relacionados con la macroeconomía a nivel internacional. Es decir, vamos a estar buscando la estabilidad a nivel mundial. Entonces debemos de entender que México, aparte de la forma de la administración interna, también tiene que aprender a trabajar para poder llevar o para poder obtener resultados en la forma externa. Como les comentaba, de repente hay situaciones que se pueden manejar y hay situaciones pues que no se pueden manejar, como por ejemplo los desastres naturales. Si hay desastres, cosas que no pudimos haber previsto, tendríamos que visualizar o tendríamos que ya tener internamente algún monto de efectivo para lo cual nosotros, algún tipo de reserva, para lo cual nosotros pudiéramos hacer frente a, ¿ok? No así, por ejemplo, como cuando no se tiene nada y tenemos que pedir prestado, ¿no? Nosotros los que ya somos jefes de familia o los que estamos en casa, pues entendemos que cuando algún hijo se enferma, pues nosotros tenemos que visualizar la forma de cómo solventar, ¿ok? Entonces es mucho mejor tener algún tipo de ahorro o situación ya dentro de la casa, a en ese momento estar buscando una manera de solventarnos. ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo nuevas deudas, nuevas obligaciones, y en su defecto, pues estamos adquiriendo situaciones crediticias por los intereses. Entonces, cuando son situaciones de riesgo, ni siquiera nos ponemos a evaluar qué es lo que más me conviene. Simplemente agarramos o nos vamos por la situación que me resuelve. Entonces, finanzas públicas tenemos que entender que es el gasto público, entonces tenemos que administrar. ¿Ok? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, finanzas proviene del francés financier y se refiere a la obligación que tiene un sujeto, que asume que un sujeto para responder a la obligación con otra persona. Es prácticamente decir que es como una deuda, ¿ok? El concepto pues también hace referencia a los caudales, los bienes y la hacienda pública. En este caso tenemos nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de ella viene descentralizada lo que es el SAT, Servicio de Administración Tributaria. ¿Ok? Entonces, en lenguaje común, este término de finanzas, pues, hace referencia al estudio de la circulación de lo que es el dinero entre todos los individuos, las empresas o incluso en los estados. ¿Ok? Y, pues, en sí, las finanzas aparecen como una rama de la economía que se dedica a analizar cómo se obtienen y se gestionan los fondos. Es decir, las finanzas se van a encargar de administrar cómo entra el dinero, por qué entra, cómo va a salir, por qué va a salir y para qué va a salir. En esas finanzas públicas, pues prácticamente se dice que fue a partir del siglo XIX cuando esta ciencia comenzó a sistematizarse como una disciplina, con contenido ya propio e independientemente de la economía. En un principio, las finanzas y la economía se veían muy asociadas. Incluso en nuestra actualidad, de repente, nos preguntan de nuestras finanzas y no sabemos qué decir, ¿no? Y espero que ya después de esta clase digan ustedes que es la administración del dinero y que está en diferentes rangos, ¿no? Tanto en lo familiar, tanto en lo individual, en lo familiar, como en lo que es el país, ¿no? Diversos estudios afirman que las finanzas públicas pues permiten identificar, ¿no? Las actividades que tiene el gobierno o en qué se gasta este dinero, ¿no? Ahorita tenemos lo que es la transparencia, ¿no? Las entidades de gobierno tienen la obligación de decirnos cómo se gasta nuestro dinero. Lamentablemente, pues lo que ellos nos digan, pues no sabemos si es cierto o no es cierto. Y lastimosamente, nosotros podemos acceder a esta información y no lo hacemos, no nos importa, no le damos peso. Entonces, tenemos que también tener la otra parte de responsabilidad. Ok, ellos se lo están gastando, pero nosotros investigar en qué, por qué o para qué, porque al final de cuentas es dinero de nosotros. ¿Por qué? Porque los ingresos son propiamente de todo lo que son los impuestos. Y todos, en diferentes rangos, pero pagamos impuestos. Nosotros de repente podríamos pensar que las empresas son los mayores contribuyentes, pero no es así. Los trabajadores, los empleados a los que se les descuenta un impuesto sobre la renta, sean profesionistas o sean asalariados, son la base de todo el sistema
de los impuestos. Ellos son los que manejan. Entonces, si a ustedes como trabajadores están dados de alta y tienen sus pagos, probablemente podrán ustedes observar en lo que es su recibo de nómina una retención del impuesto sobre la renta. Ese impuesto se les retiene a todas las personas que trabajan, que ganan un poquito más arriba del mínimo. Entonces, entendemos que si a todo mundo se les descuenta, pues nosotros mismos somos los que mantenemos a todo lo que es la sociedad. No es así como pensamos que las empresas son los mayores contribuyentes, ¿no? La base de todos los impuestos somos nosotros los trabajadores a los que se nos descuenta este impuesto. ¿Ok? Entonces, pues, las finanzas públicas se van a dedicar a esto, a visualizar el ingreso percibido por los impuestos, a ver en qué se lo gastan, y en qué se lo gastan se va a visualizar en lo que es el presupuesto. Los presupuestos de gobierno son lo contrario a los presupuestos de las empresas privadas. ¿Por qué? Porque la empresa privada hace un presupuesto de acuerdo a lo que va a ganar. Entonces, la empresa empieza, voy a ganar el siguiente año 10 pesos, esos 10 pesos ¿en qué los voy a gastar? El presupuesto de gobierno empieza por lo contrario. Yo tengo gastos por 10 pesos, ahora voy a ver cómo me los voy a ganar o cómo los voy a ingresar. ¿Ok? Porque entonces mientras la empresa privada puede decidir en qué se lo gasta, el gobierno no decide, o sea, ya sabe que una parte es para el sector salud, una parte es para el sector educación, otra parte es para el sector de las estructuras, de todo lo que son las obras, otra parte es para el sector, no sé, de turismo, otra parte es para el sector de legislativo, ejecutivo, etcétera. Entonces, cada uno ya sabe cuántos son sus presupuestos. Entonces, de acuerdo a los gastos, ellos van a buscar la forma de cómo lo van a ingresar. Entonces, por eso se empiezan a mover o se empiezan a crear nuevos impuestos o salen nuevos regímenes, crean nuevas situaciones con tal de que ellos lleguen a la meta de juntar el dinero que ya se debe para el siguiente año. Entonces, ahorita, por ejemplo, en el 2023 ya se empieza a trabajar el presupuesto del 2024 y este presupuesto es aprobado en el mes de diciembre y ya aquí se hacen las modificaciones en el diario oficial de la Federación y en las resoluciones misceláneas, en donde ya vienen estipulados todos los aumentos, incrementos, modificaciones de los impuestos que nosotros pagamos. Y entonces, las finanzas públicas pues tienen subsistencia en primera instancia en la necesidad pública, ¿no? En la necesidad de los seres humanos que no son cubiertas por nosotros mismos, como por ejemplo mi necesidad de tener luz, mi necesidad de tener agua potable, mi necesidad de tener educación, mi necesidad de tener salud. ¿Ok? Entonces yo puedo entender que a lo mejor si necesito algún servicio de salud puedo ir a una clínica privada y sin ningún problema yo pago mi servicio. Pero también debo entender que hay situaciones que la educación privada pues no se me fue el nombre. La situación de los hospitales privados pues no me lo va a resolver, ¿no? En cuestión a lo que, por ejemplo, era lo que es el agua potable, pues probablemente yo pueda pagar mi pipa de agua potable, pero yo no voy a poder solventar toda la tubería, el que me den el servicio, esas ya son cuestiones del gobierno, ¿no? En cuestiones de la luz, yo probablemente pueda solventar pagando mi recibo de luz, pero yo no voy a solventar desde dónde la traen, los postes, el cableado, el personal. Entonces, esta necesidad de estas finanzas públicas vienen de lo que es lo macro, ¿no? Desde dónde viene. Y al final de cuentas yo sí pago mis servicios porque sí los pago, pero todas esas partes de la infraestructura ya gastaron los gobiernos, ¿no? Igual en mi casa yo puedo decir, pues yo voy a hacer mi casa, yo gasto en todo lo que es la infraestructura, piso, techo, paredes, pero yo no voy a estar pensando en que cómo va a venir la carretera desde no sé dónde hasta mi casa, quién va a abrir la calle,
quién va a pegar, quién le va a pagar a los topógrafos, quién va a venir a hacer el escarbado. O sea, son cosas que ya salen de mis manos, que yo ya no puedo controlar, pero son mis necesidades mías, el nivel de poder transportarme. Entonces, en esta parte es donde entra la necesidad pública de que el gobierno necesite dinero para poder gestionar todos los servicios que nos dan, ¿no? Igual en la parte de la educación, muchísimas personas podemos pagar la educación privada y sin ningún problema, pero vemos otras personas que no podemos hacer el gasto de la educación privada, más a lo mejor tenemos muchos hijos y a lo mejor el sueldo es poco. Entonces, aquí entra la parte del gobierno en la que ellos prevén de todas las situaciones, tanto de infraestructura para la escuela, tanto de los servicios de la escuela, tanto el pago de los maestros. Y sí, al final de cuentas te pagan, te piden lo que es la cuota de inscripción y a lo mejor alguna que otra situación interna, ¿no? Pero nosotros como papás pues no sabemos lo que costó la escuela, no sabemos lo que cuestan los servicios, no sabemos cuánto va a cobrar el maestro. Entonces esa parte es donde tenemos la necesidad pública. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos solventar todos los gastos que solventa el gobierno. ¿Ok? También tenemos lo que es el servicio público, pues por el hecho de vivir en una colectividad, surgen muchas necesidades colectivas para los hombres. Seguridad, por ejemplo, en las cuestiones de las cárceles, ¿no? Los centros de reinserción social. Tenemos que visualizar esta parte que también le cuesta al gobierno, ¿no? Tener a un preso, tenerlo ahí, servicios, comida, etcétera, nos está costando. Entonces también son servicios públicos que el gobierno nos da y que de algún lado tiene que salir para poderse pagar. También tenemos lo que son los recursos públicos, ¿no? Los recursos públicos, pues como les comentaba, son todos los ingresos que va a obtener el gobierno. Y esto pues lo hace prácticamente de lo que son los impuestos, ¿no? Y es de aquí donde se empieza a mover todo, que se crean nuevos impuestos, que se bajan algunas tasas. Por ejemplo, ahorita que aquí en los estados del norte, tienen algún descuento, tienen el IVA a la mitad, al 8%, lo empiezan ellos a manejar y ya empiezan no a visualizar tanto el ingreso, sino también empiezan a visualizar inversión extranjera. Entonces, son muchísimas cosas en las que les comento, las finanzas públicas tienen que visualizar todo en entorno macro para ver qué es lo que más nos conviene para tener movimientos, ¿no? Y también pues los gastos públicos, que es en qué se va a gastar el dinero, ¿no? Les comentaba en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de obras, en la parte de lo que es el turismo, etcétera. El gobierno tiene que visualizar en qué partes va a gastar el dinero que va a recolectar o cuáles son sus obligaciones, ¿no? De repente, ¿no les ha pasado que en el sector salud van y ni siquiera medicamento tienen? O que están peleando, ahorita que fue lo del COVID, que ni siquiera les daban lo material que eran el cubrebocas, la máscara. Entonces, estas son las deficiencias de nuestro sector salud, que probablemente sí existe el recurso, pero que no llegue hasta donde lo debe de llegar. Entonces, las necesidades que tenemos, pues son estas, de todo lo que es los servicios públicos, de todo lo que necesitamos en los gastos, y por eso surge lo que son las finanzas públicas. ¿Para qué? Para poder ayudar a la administración de nuestro recurso y que sirva para todo y que no se desperdicie. Aunque lastimosamente, pues las personas que de repente están a cargo, pues lo que menos buscan es no excederse, ¿no? Buscan más el interés propio para que para que ellos puedan realizar su trabajo. La utilidad de las finanzas públicas es que es una de las principales funciones que se esté cumpliendo con los ciudadanos, que busque satisfacer las necesidades básicas como son salud, educación, seguridad. Es importante que el Estado promueva pues, sus proyectos de inversión, los cuales se suban y suban la productividad del país. De esta forma los ciudadanos estén conformes pagando pues, sus impuestos, que ellos mismos ven que sean utilizados para beneficio de la población. Ahorita que estamos hablando de que sean bien utilizados, he escuchado varios comentarios sobre los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? El gobierno implementó este programa para los trabajadores que apenas van a empezar, pero que lamentablemente no nos quieren dar oportunidad porque no tenemos experiencia, ¿no? Entonces el gobierno le dice al patrón, ¿sabes qué? Dale la oportunidad que aprenda y yo le voy a pagar.
Entonces, de repente, todas este tipo de programas que el gobierno trata de lanzar para bien común, de repente no son bien aceptados, ¿no? O, por ejemplo, las becas de los estudiantes, ¿no? Que porque estudies ya, o sea, ya ni siquiera importa tu promedio, pero con que estudies, pues ya se te va a depositar una cantidad de forma mensual o bimestral, la verdad no lo recuerdo, no tengo el dato, ¿no? Entonces, muchos de estos programas pues son atacados o mucha gente pues no los acepta o no los convence, ¿no? Pero aquí nos dice que la utilidad de las finanzas públicas es como lo dice, ¿no? Promover proyectos de inversión con tal de que aumenten la productividad del país. Y el gobierno empieza a dar estos apoyos, estos programas, pues para que la productividad del país crezca. Lamentablemente, pues nosotros a lo mejor no lo vemos de esa forma, o los niños o las personas que tienen acceso a estos apoyos, pues no los ven de esa forma. Ya es otras situaciones más culturales de cada uno, ¿no? Pero la situación del gobierno, ¿por qué los genera? Es esta. ¿Para qué? Para que muevan la economía del país y para que surja este movimiento de lo que son beneficios para el mismo país, ¿no? También tenemos que la administración financiera, ahora tenemos lo que es la administración financiera. La administración financiera es una disciplina que se va a encargar de planear, organizar y controlar la distribución de los recursos económicos de la empresa, en pro de generar una mayor rentabilidad del negocio al realizar una gestión exhaustiva de los gastos e ingresos que va a definir el rumbo de la entidad. ¿Ok? Entonces, finanzas es el arte de administrar el dinero. Y la administración financiera ya va a incluir lo que es la planeación, la organización y el control de los recursos. ¿Ok? El aspecto más valioso de la administración financiera es que va a ofrecer una visión panorámica de la condición económica, ¿no? Por sí misma es útil para saber en qué estado se encuentra el negocio, hacia dónde se va a dirigir y también va a beneficiar estas cosas. En primer lugar, va a optimizar la toma de decisión. ¿Ok? Si nosotros como finanzas públicas entendemos que no tenemos a lo mejor solvencia o liquidez, ya con números podremos tomar decisiones pues sí, para optimizar decisiones, para toma de decisiones, para saber qué más nos conviene. También nos ayuda a proveer. ¿Por qué? Porque esta información que nos den, pues va a planificar nuestro futuro. Así como por ejemplo, los presupuestos que nos dicen o que se refieren a ejercicios pasados, aquí también esa información nos va a ayudar a que en un futuro hagamos proyecciones, es decir, sepamos cómo nos vamos a mover. Claro, como todo presupuesto es rápido de modificar por situaciones que no se consideraron o situaciones que en su momento que se hizo el presupuesto no existían, pero al final de cuentas nos va a poner una pauta o nos va a decir sobre qué andamos, ¿no? Es como tener información sobre algo que muy probablemente suceda, que no es seguro, pero que muy probablemente sí, entonces uno ya sabe, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos buscando trabajo, ¿no? Y de repente nos dicen, no te vayas a esa empresa porque en esa empresa hacen así, 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 ¿no? Ya nos están advirtiendo. Claro que podemos ir y probablemente suceda, probablemente no, pero al menos ya hay un antecedente. Entonces, igualmente con esto en las finanzas ya sabemos más o menos, ¿no? O por ejemplo en casita, cuando son las temporadas de frío, ya sabemos que habemos enfermos de gripa. Probablemente sí, probablemente no, pero sabemos que en ese tiempo pues se da de forma muy común. Entonces, así las finanzas públicas pues van creando como un tipo historial. ¿Para qué? Para que esa administración pues nos ayude a prever. También dice que la administración financiera pues nos ayuda a mantener el equilibrio, ¿no? Que nos ayuda a tener un equilibrio entre el flujo de efectivo, es decir, a que sepamos cuidar lo que es el dinero, que estemos sobre los ingresos y egresos y no nos quedemos en algún momento sin capital o con mucho capital que sea dinero parado que no nos esté generando absolutamente ningún beneficio. ¿Ok? Y también nos permite planear, ¿no? Hacer todo lo que necesitamos para que también tengamos lo que son los planes y podamos llevar a cabo todos nuestros objetivos en cuanto a lo que son los ingresos y los gastos.
Tenemos también lo que es el derecho financiero. En el derecho financiero, pues nos dice que es un conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones públicas. Es decir, en todo tipo de movimiento o relación, siempre debe de haber reglas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos están marcando las pautas para el juego. Todo lo que hacemos siempre tiene reglas. Por ejemplo, en casa, ¿sabes qué? La hora de entrada, la hora de que se cierra la puerta es a las 11 de la noche. Entonces sabemos que tenemos que llegar antes de las 11 de la noche para poder entrar. No sé, para lo mejor para los jefes de familia, ¿sabes qué? Los sábados se da gasto, entonces el jefe de familia sabe que el sábado va a haber gasto. No sé, otra regla por ejemplo, en el trabajo, ¿sabes qué? Tu hora de entrada es a las 8. Si yo llego a las 9, pues sabemos que va a haber un tipo de infracción. Entonces, en todas las relaciones se dan este tipo de normas, ¿no? Entonces, en las finanzas públicas, pues el derecho financiero es el que interviene. Y en este derecho financiero, pues vienen lo que son las normas jurídicas que van a regular las relaciones públicas y pues que surgen en el proceso de la formación, distribución y utilización de los fondos monetarios del Estado y de las autoridades que estén en turno. Por ejemplo, de los presidentes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de Tesorería, de Finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas normas se van a aplicar en ellos. ¿Para qué? Para que todo lo que sea necesario para que sus tareas sean cumplidas, ¿no? El objeto de este derecho es que las relaciones públicas sean buenas, que se dé lo que es la educación y distribución de fondos en todos los aspectos, ¿no? Que todo el dinero que se juntó se utilice para lo que se debe de utilizar y que se haga conforme a nuestras leyes, reglamentos o nuestras normas, ¿no? Por lo tanto, pues el tema de derecho es una relación social que surge en el proceso de las actividades del Estado para la educación sistemática, la distribución y el uso de los fondos monetarios, es decir, del dinero que ya tuvieron, ¿no? Los detalles de este derecho, pues es que están estrechamente relacionados con el derecho estatal, con el constitucional, con la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, y el administrativo que abarca la organización y las actividades en su conjunto. ¿Ok? Entonces el derecho financiero se va a apoyar de otras leyes para poder ejercer estas normas jurídicas y se puedan cumplir con tal de poder hacer frente a todos nuestros gastos públicos de la manera correcta y que se pueda respetar pues todo lo que es el ingreso de lo que es el país. ¿Ok? Y entonces existe pues una correlación entre ellos y los tipos de actividades estatales que regulan las ramas de derecho, ¿no? Está la ley estatal, el derecho administrativo, el derecho financiero y la legislación financiera. La ley estatal pues nos dice que establece las bases de la organización y las actividades de las autoridades preventivas y ejecutivas. El derecho administrativo nos dice que va a regular sociedades en el ámbito de la administración pública, y eso lo ejercen las autoridades ejecutivas. El derecho financiero aplica a ambos tipos de actividad del Estado y prácticamente se ejerce por el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y la legislación financiera, pues es un conjunto de normas que tienen derecho financiero y pues prácticamente es definido en la legislación financiera. También tenemos que las finanzas públicas pues, tienen relaciones con otras ciencias, por ejemplo, con economía, ¿no? ¿Por qué? Porque las finanzas públicas va de la mano con lo que es el dinero. Les comentaba al principio de clase que antes se trabajaban de la misma forma. Las trabajaban como conjunto, como que si estuvieran pegaditas. Ahora ya, pues ya prácticamente se separa lo que son las finanzas y lo que es la economía, pero porque se separen, pues no dejan de tener relación. También tienen relación con la política, ¿no? Al final de cuentas, las finanzas públicas se refieren a lo que es todo lo que es el Estado. Entonces, tiene que haber situaciones políticas, situaciones de qué administración está trabajando, cómo está administrando, y sobre eso se va. También tiene relaciones en lo jurídico. Este aspecto pues es muy importante porque va a regular el derecho objetivo, pues prácticamente va a comprender el financiero y
y pues la situación de cómo se administra y que las cosas se hagan bien y que las cosas se hagan dentro de la ley, ¿no? Que no se cometan o caigamos en situaciones delictivas que nos puedan causar problemas o bueno, en su caso, cuando se llevan estas cosas, pues es prácticamente por un tipo de beneficio, ¿no? Algún soborno o alguna situación. O incluso ya pues estamos hablando de adquisición de dinero, pues que no es de nosotros. ¿Ok? Vale, entonces tenemos la primera actividad. La primera actividad me dijo que la iba a tomar. Checo, ¿dónde lo apunté? La primera actividad la va a ocupar. Ok. Adrián, Sí, maestra. esa es tu primera actividad. Se va a trabajar el material de la plataforma, se llama Retos de la Política Fiscal para el Desarrollo. ¿Ok? Lo vas a trabajar en diapositivas de PowerPoint y te vas a preparar para tu exposición la siguiente clase. ¿Ok? Los demás compañeros la van a trabajar de forma abierta y se va a subir todo a la plataforma. Tenemos hasta el día viernes a las 11 de la noche. ¿Dudas con ese trabajo? No, en parte no, maestra, gracias. Compañeros, ¿los demás están bien? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profa. Ok. Entonces, el material ya está en la plataforma y se va a trabajar. Los compañeros que vayan a exponer también en la siguiente y en las siguientes clases, compañeros exponerlo trabajan en diapositivas y los demás compañeros nada más lo entregan en cómo se acomoden. Ya puede ser en Excel, ya puede ser en Word o donde ustedes gusten, simplemente trabajenlo. Igual ya puede ser de forma abierta, ¿no? Algún mapa conceptual, algún resumen, lluvia de ideas, etcétera. Y ya los que van a exponer, pues ya hacen su material para exposición. Ok, entonces ya está la actividad, en la actividad 1 material de lo que es el retos de la política fiscal. Y vamos a empezar con el siguiente tema que siento que va a ser un poquito más largo. Permítanme un segundito. Ok, ya. Es que había apuntado y no sé dónde dejé mi apunte. Ok, bueno, el siguiente tema es estados financieros. Objetivos, métodos son lo que vamos a ver. Ok, vamos a desglosar en primera instancia lo que son los estados financieros. ¿Ok? Los estados financieros son documentos muy importantes dentro de la empresa. Estos van a informar todo lo que son las actividades que se llevaron a cabo durante el año. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en el 2020, en julio del 2023. Ahorita nosotros tendríamos que tener los estados financieros del ejercicio 2022, del 1 al 31 del 1 de enero al 31 de diciembre. No así, hay muchas empresas o muchos lugares donde te piden los estados financieros parciales y ellos te dicen el lapso de tiempo, ¿no? Pero por lo regular los estados financieros se presentan de forma anual, ¿ok? Y pues prácticamente nos dan toda la información de cuál fue el movimiento, cuál fue la tendencia, cuál fue el desarrollo de nuestra empresa, de nuestra entidad dentro de ese periodo, ¿ok? Hay saldos que se arrastran, hay saldos que solamente son del ejercicio y de ahí pues tenemos que empezar a visualizar, ¿ok? Los estados financieros pues son un conjunto de documentos contables realizados de manera periódica
por lo generalmente pues son anuales, ¿no? Y cuyo contenido pues va a representar un comportamiento operativo y económico de la empresa en diferentes contextos. Son conocidos como cuentas o partidas anuales, informes financieros o estados contables, ¿no? Pero la mayoría pues se conoce como estados financieros. En las proyecciones de una empresa, los estados financieros pues van a suponer estudios de la rentabilidad de las operaciones comerciales y productivas, así como un reconocimiento de lo que se posee realmente y sobre lo que se pretende que pase en un futuro, ¿no? Cada uno de los estados financieros pues incluye datos como las ventas, gastos, activos, pasivos, patrimonio, amortización, depreciación, efectivo y otros conceptos contables, ¿no? Que nos van a ayudar a lo que es la estructura. ¿Cuál es la importancia de los estados financieros? Que a partir de estos documentos se pueden realizar otras investigaciones estadísticas con el fin de realizar inferencias en los resultados futuros de la empresa. Les comentaba que las empresas trabajan con muchos presupuestos y esos presupuestos los van a hacer en base a información del pasado, ¿no? Entonces yo ahorita que estoy a mitad del 2023, probablemente yo de acuerdo a la información de vida, yo pueda empezar a presupuestar 2024, ¿no? Pero al final de cuentas los estados financieros nos arrojan información anual. Entonces, teniendo yo ya todo yo el contexto anual, pues ya puedo presupuestar el ejercicio 2024 a finales del 2023. ¿Para qué? Para empezar a visualizar cuánto va a ser el promedio de mis ventas, cuánto voy a gastar. Claro, independientemente de, como les comentaba, todas las situaciones que van cambiando, como por ejemplo costos, por ejemplo gastos, que pues se va incrementando, ¿no? Por ejemplo, también la mano de obra, los salarios que se han visto muy incrementados en los últimos años. De hecho, también fue por esta administración, porque en las administraciones pasadas los salarios variaban de 1 peso, de 2 pesos o de centavos, y ahorita pues el incremento se ha visto demasiado fuerte, ¿no? Situaciones políticas, situaciones que se tenían que tomar, o situaciones que en algún momento alguien antes ya las había visto y ahorita se concluyeron, no lo sé, pero al final de cuentas pues son cambios que pues sí se notan muchísimo, ¿no? Entonces, estos estados financieros pues nos van a ayudar a eso, a prever, a proyectar cosas para un futuro y también visualizar cómo está nuestra entidad, nuestra empresa para poder tomar decisiones. Esta parte medular de los estados financieros de acuerdo a nuestras finanzas, porque nos van a decir cuánto gastamos, en qué gastamos, cómo lo gastamos y por qué los gastamos. Y así mismo vamos a poder administrar. Como lo decía su compañero Martín a principios de clases, reducir costos, visualizar en dónde podemos implementar situaciones de ahorro o dónde tendríamos que, podríamos visualizar el aumento de la utilidad, ¿no? Entonces, en este caso, pues los estados financieros nos van a ayudar a eso, ¿no? En los estados financieros, pues permiten ver las variaciones, nos favorecen la destinación de recursos en áreas más específicas de la empresa, nos dan, se utilizan en la deducción de impuestos, en algunos casos, y constituyen una evidencia de capacidad de una empresa para responder a los pagos o préstamos. Es decir, estos estados financieros de repente nos los piden nuestros proveedores. Cuando hablamos ya de grandes ligas, ¿no? De empresas grandes en las que se están hablando a lo mejor de créditos, ¿no? De millones o a plazos largos, entonces la empresa te puede decir, ok, sí te presto, sí te vendo crédito, pero necesito tus estados financieros. Y los estados financieros pues tienen que estar con un margen de ganancia de utilidad grande para que ellos se puedan arriesgar. Pero si mi estado financiero dice que tuve pérdidas, pues no me van a dar ningún crédito porque saben que probablemente yo no pueda hacer frente a las obligaciones que pueda yo adquirir con ellos. Entonces, los estados financieros nos ayudan a nosotros de manera interna y le ayudan a los terceros de forma externa por el hecho de visualizar qué nos pueden dar o en qué nos pueden apoyar en la situación de los créditos, ¿no? Hasta qué punto es coherente o hasta qué punto ellos se van a arriesgar. Los objetivos de los estados financieros es determinar la rentabilidad de la empresa, la utilidad de la ganancia, ¿no? Recordemos que la ganancia es simplemente mis ingresos, lo que cobré, menos los gastos, lo que gasté, y esa es mi ganancia, ¿no? Por ejemplo, si yo me dedicara ahorita a vender, no sé, tostadas, ¿no? Si yo gané de la venta de tostadas 100 pesos y yo en tortilla, crema, queso, frijol, etcétera, me gasté 90 pesos, eso quiere decir que mi utilidad fue de 10 pesos. La diferencia de lo que yo gasté, de lo que yo cobré, menos lo que yo gasté, es mi utilidad. ¿Ok? Si aquí
yo digo que gané más de lo que gasté, tengo una pérdida. Y en esas pérdidas es cuando las instituciones bancarias o terceros pues nos dicen aguas porque a lo mejor ahí tenemos un poquito rojo y no nos vamos a arriesgar. También los estados financieros pues nos permiten aplicar el campo de acción para la toma de decisiones importantes con respecto a las actividades de la empresa. Aquí me suena o me viene a la mente, por ejemplo, que son las cuentas incobrables, ¿no? Si yo tengo aquí un rango muy grande, muy alto, pues entonces voy a empezar a preocuparme, ¿no? Por mis créditos. A lo mejor mis políticas están mal, a lo mejor la persona que está brindando los créditos no tiene mucha experiencia, o a lo mejor se le está pasando, o a lo mejor hay una situación interna, ¿no? Que a lo mejor a la persona pues esté recibiendo algún soborno, algún pago por fuera con tal de autorizar créditos, sabiendo que pues la empresa va a perder, ¿no? Entonces, todas estas situaciones, con un número nos podemos dar cuenta en cuáles son nuestras áreas de oportunidad para crecer, nuestras áreas de revisión y nuestras áreas en las que no estamos teniendo una buena administración, ¿no? También estos estados financieros pues nos permiten definir estrategias para el desarrollo empresarial, es decir, para que la empresa crezca. Como por ejemplo, si la empresa está yendo muy bien y tiene mucho dinero, ¿qué van a hacer con ese dinero? No lo pueden tener ahí guardado para que nada más pase el tiempo y se devalúe, ¿no? Tienen que ver cómo pueden hacer para que para que crezcan o para alguna situación a lo mejor de inversión para que los impuestos pues sean menores, ¿no? También nos van a ayudar a analizar la situación real y la evolución de la empresa. Eso es respecto a tiempo. Por ejemplo, ¿cómo empecé? Tiene 10 años mi empresa y si veo un estado financiero de hace 10 años y luego de ahorita y veo que no hay mucho movimiento, no hay mucha variación, pues es bueno que me sienta a pensar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy modificando? ¿Por qué mis datos, mi información sigue siendo la misma? Porque probablemente no tenemos el cuidado o el hecho de darle seguimiento a decir cuánto estoy vendiendo anualmente. Y ahorita con el año pasado gané o perdí. Bueno, ahorita por lo que fue la cuestión de pandemia, pues a lo mejor se puede entender, ¿no? Que en muchas áreas pues hubo recesión, pero en otras no, entonces ahí podríamos visualizar. Por ejemplo, en el área de lo que son una tienda miscelánea, ¿no? Comida. O sea, haya pandemia o no haya pandemia, la gente va a comer, entonces ahí no tendría que haber sido un sector golpeado. No así, por ejemplo, los sectores de, este, de educación privada o los sectores no, yo creo que también los de educación privada se vieron beneficiados, porque muchos sacaron a sus hijos de escuelas públicas, los metieron a privadas con tal de que tuvieran un poquito de educación, ¿no? A lo mejor el rubro a lo mejor del disfrute, ¿no? Como vacaciones, antros, cines, ellos pues sí les pagó porque como prohibieron las salidas, prohibieron que la gente se juntara, pues aquí a lo mejor sí se vio afectado este rubro, ¿no? Pero en otras pues simplemente no, ¿ok? También nos va a ayudar a analizar, a brindar información suficiente para conocer la situación de la empresa y disponibilidad de recursos. También nos va a ayudar a determinar el total de los activos, pasivos y patrimonio de una empresa, así como sus ganancias. Y nos va a ayudar a evaluar la forma oportuna de los pagos a realizar por las deudas y los préstamos, ¿ok? Aquí cuando hablamos de los activos, nos dice que nos va a enumerar o nos va a tener una relación de todas las cosas con las que cuenta una empresa. Por ejemplo, un carro, una maquinaria, una impresora, una computadora. Y aquí en esa situación pues nos va a ayudar porque de repente se compran tantas cosas o son empresas muy grandes que pues empiezan a perder las cosas, ¿no? Entonces esta parte de los activos pues nos ayuda para tener un tipo de control. También en los pasivos, ¿no? Les voy a comentar un caso de una empresa que trabajé con ella, que era una papelería, y no había suficiente administración, ¿no? Entonces, las cuentas por cobrar, es decir, sus ventas, pues las daba crédito, a crédito y a crédito, y nunca había recuperación de cartera. Entonces, no sé, aquí no supimos bien, porque la persona que estaba encargada de esa área, pues salió, salió y no dio reportes, no dio señales de vida. Entonces, aquí no sabemos si en realidad las empresas nunca le pagaron o la persona pues iba a cobrar a nombre de y nada más no reportaba, ¿no? Pero entonces aquí es determinar, ¿no? ¿Qué parte, qué situación, si la información es verídica, si está bien o si a lo mejor hay alguna situación de riesgo dentro de mi empresa? Y lo peor es que es riesgo interno, ¿no? Porque no sabemos adentro qué está pasando, ¿no?
Y también pues va a evaluar de manera oportuna los pagos a realizar por concepto de deuda o préstamos. Y va a lo contrario, ¿no? Si yo no puedo controlar mis ingresos, pues a lo mejor tampoco puedo controlar mis gastos. Entonces, yo sé que le debo a alguien, pero estoy pague y pague y pague y no llevo el control. ¿En qué momento me voy a dar cuenta yo cuando ya terminé de pagar? ¿O en qué momento me doy cuenta si alguien más ya pidió prestado a mi nombre y sigue incrementando mi deuda? Entonces, esta información de los estados financieros es importante para que nosotros veamos cómo está la empresa, sus movimientos, su estado, qué va a mejorar, qué áreas son fuertes y qué áreas son áreas de oportunidad, es decir, qué áreas estamos para trabajar. Entonces, tenemos estados básicos financieros. Estos por lo regular manejan 4. Ahorita vamos a manejar 5 y nada más vamos a trabajar en las tareas 2. ¿Ok? La siguiente tarea, me la iba a dejar, bueno, para explicamos. Todavía tenemos minutitos, ¿ok? Entonces, el balance general o estado de situación financiera es un documento en el que va a enumerar lo que son activos, pasivos y capital. ¿Ok? En este estado financiero, pues va a abarcar estos grupos y y aquí, pues lo importante es que activo es igual a pasivo más capital. Entonces, eso es por una ecuación contable y si no está cuadrado es porque la información no es real. También tenemos lo que es el estado de resultados, como su nombre lo indica, de resultado. Es decir, en este estado vamos a visualizar cuál es la utilidad. Si hay ganancia o no hay ganancia. Y aquí hay veces que no hay ganancia y es completamente normal y no es que estemos mal, simplemente no hubo ganancia. Pero hay que visualizar el porqué, ¿ok? No siempre un estado de resultados con pérdida es poco de alguna situación mal, no. Tenemos que ver en qué punto está la empresa para visualizar el porqué, ¿no? Porque en algunas es completamente normal, incluso hasta se espera que 3, 4, 5 años estén con pérdida y es completamente sano, ¿ok? También tenemos los cambios, lo del estado de cambios en el patrimonio, que en este estado financiero pues se va a enfocar a la evaluación de las diversas variaciones que han sufrido el patrimonio de una empresa con respecto a otros intervalos de tiempo, ¿no? En el cual está conformado por fondos particulares de los dueños de la empresa, es decir, los accionistas, los socios accionistas, y para realizar este cálculo, pues debe de aplicarse la ecuación contable para patrimonio, es decir, la diferencia entre los activos y pasivos de la empresa. Esto permite realizar los movimientos externos como ingresos y egresos por concepto de pagos efectuados por préstamos de compras, cobros o préstamos de servicios y ventas, ¿no? Y su influencia pues va sobre el valor patrimonial. Es decir, nuestro patrimonio ha incrementado, ha disminuido, ¿cómo está? Y el otro estado financiero, los otros estados financieros es el cambio en la situación financiera. Este va a estudiar la variación efectuada sobre la situación financiera de una empresa debido a inversiones realizadas, así como la utilización de recursos de los que dispone para el desarrollo de sus actividades, los cuales deben ser registrados teniendo en cuenta la razón de uso y la manera en que se afectó el capital. Este estado de flujos, el estado de flujos de efectivo va a analizar lo que es la liquidez, ¿ok? Liquidez y solvencia no es lo mismo. Liquidez es la capacidad que tengo de tener el recurso en el momento. Por ejemplo, yo ahorita en mi cartera tengo 10,000 pesos, eso es liquidez. Pero Marisela tiene un terreno de 100,000 pesos. Ella no tiene liquidez porque no tiene dinero a la mano, pero sí tiene solvencia, es decir, sí tiene un recurso que le haga, que la respalde que tiene dinero. Entonces tenemos que visualizar que no siempre tener solvencia es liquidez, pero tener liquidez sí es solvencia, siempre. ¿Ok? Entonces la liquidez se refiere a la disposición de tus activos en ese momento. Sea dinero, sea cuentas bancarias, sea un cheque. ¿Por qué? Porque se sabe que es rápidamente su conversión para que nosotros lo podamos utilizar. No así con los activos no circulantes, ¿no? Como los terrenos, las casas, equipo de transporte, maquinaria. ¿Por qué? Porque sí sabemos que es parte de nuestro activo, sabemos que es dinero invertido a nuestro nombre, pero en el momento en el que nosotros lo volvamos dinero, pues es más tardado. Entonces no tenemos liquidez, ¿no? Y aquí tendremos que visualizar que este estado financiero pues nos ayuda a saber cuál es nuestra liquidez. Porque de repente
tenemos la solvencia, pero no tenemos liquidez y terminamos pidiendo un crédito donde nos van a cobrar muchísimo más caro el interés. Entonces, hay veces que es mejor tener un colchoncito en efectivo, o sea, tener nuestra liquidez bien para no estar cayendo en estas situaciones de lo que son los intereses. ¿Ok? El estado de flujo de efectivo, pues va a analizar la liquidez de las empresas en tanto la actividad operativa, la actividad de inversión y la actividad de financiamiento. La actividad operativa, pues es el flujo de efectivo generado a partir de los cobros y los pagos derivados de nuestra actividad. La actividad de inversión es el conjunto de actividades que generan flujo de acuerdo al cobro o pago de bienes. Y la actividad de financiamiento, pues es igual, lo que se genera de flujo a cargo de lo que es la amortización de nuestros préstamos. ¿Ok? Y entonces ya viene nuestra segunda tarea. ¿Ok? Van a investigar la estructura del estado de resultados y balance general. Todos los que no sean Martín ni Marisela van a describir 5 reglas, 5 renglones de cada estado. Por ejemplo, en balance pueden tener a lo mejor cajas, bancos, no sé, documentos por pagar, capital, 5 de todo el balance y 5 del estado de resultados. Y los van a describir en esos renglones qué entra y qué no entra. Mientras que Martín igual va a investigar la estructura del balance y del general, pero me va a describir todas las cuentas del estado de resultados. Y Marisela me debe describir todas las cuentas de el balance general. ¿Ok? Para esto, si tiene alguna duda, Martín y Marisela, en alguna cuenta que no sepan qué se registra, con mucho gusto los puedo apoyar y les puedo explicar. Pues ya sea vía WhatsApp o llamadita. Si es llamadita, después de las 6:30 los atiendo. Y si es WhatsApp, pues voy a tratar de contestarles a la brevedad. ¿Ok? ¿Tenemos dudas con esta tarea? Maestra, una pregunta. Entonces, ¿esta sería tarea para los compañeros que les toca exponer en la segunda? Y aparte, ¿y nosotros sería una tarea normal? Ok. Bueno, ahí me faltó, creo. La tarea 1 y la tarea 2 son para todos. Simplemente los que van a exponer van a hacer su presentación en PowerPoint. En este caso de lo que es la tarea 2, igual también la tarea es para todos. ¿Ok? Simplemente ellos nada más van a darme 5 renglones de ambos. Por ejemplo, Adrián, que Adrián en la tarea 2 no le tocó ninguna, él me va a poner 5 renglones del balance y 5 renglones del estado de resultados. Pero pues, o sea, él nada más me los va a mandar, no me los va a explicar. Pero tú, Martín, me vas a explicar todas las cuentas de lo que es el estado de resultados. Por ejemplo, el primer renglón es ventas. Me vas a decir, en ventas se van a registrar todas las ventas que realizó la empresa dentro del año. No sé, en descuentos sobre ventas, que es el siguiente renglón. En este momento se van a registrar todos los descuentos que se le hicieron a los clientes por tal cosa. Así me vas a ir describiendo, pero me lo vas a escribir completo. El estado de resultados y Marisela me va a escribir completo el balance general. ¿Más o menos quedó? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Hable ahora, que ella para siempre. ¿Nadie más? No, maestra, gracias. Bueno, ok. Entonces, pues ya, Todo si claro. gustan, con esto estamos concluyendo la clase. Si gustan desconectarse, les comento, la tarea es para el viernes, antes de las 11 de la noche se cierra la plataforma, ya no vamos a poder subir tarea. Así que la vayan mandando. Marisela y Martín, cualquier duda que tengan sobre las cuentas a las que se refiere, pues me las mandan por WhatsApp y ya se las resolvemos. Sí, profe. ¿Sí? Y ya. Sí, profe. Pues ya sería todo por esta clase, ya nos estamos viendo la siguiente semana. Y ya cualquier duda, pues estamos por el WhatsApp. Gracias, maestra. Buen fin de semana. Bonito fin de semana, cuídense mucho. Gracias.